Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su seno. Muy bien, amados hermanos, espero que todos hayamos traído nuestras Biblias. Si no, recuerde que en la parte de atrás tenemos Biblias en español, también en inglés, si usted lo necesita para su conveniencia. En esta mañana vamos a estar meditando en la primera parte. Esta predicación ha sido dividida en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y la próxima semana vamos a estar considerando la segunda parte de este tema. Pero quisiera preguntarles en esta mañana, amados hermanos, ¿conocen ustedes a alguien que está perdido? No hace falta que respondan en voz alta, pero ¿conocen ustedes a alguien que está perdido? Y si ustedes conocen a alguien, si la respuesta es sí, si ustedes conocen a alguien que está perdido, ¿saben esas personas que están perdidas? Es curioso para mí que la mayoría de la gente que está perdida no saben o no entienden que ellos están perdidos. La mayoría de la gente que está perdida busca, amados hermanos y amigos, saciarse con las cosas materiales de este mundo, porque precisamente de eso se trata. En Hechos capítulo 3, nosotros encontramos la historia de un hombre que estaba perdido, pero él estaba buscando cosas materiales de este mundo. Es por eso que cuando Pedro y Juan se disponen a ir a la hora novena, a la hora de la oración, y se encuentran con este hombre, dice Hechos capítulo 3, versículo 3, que este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese una limosna. Es evidente tan solamente con este versículo, este hombre que está completamente perdido, no está buscando otra cosa sino que los bienes materiales. En el verso 5 nosotros leemos, y él, este hombre cojo, estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Es decir, este hombre cojo, este hombre en necesidad, este hombre perdido, quedó mirando a Pedro y a Juan, esperando recibir algo de ellos. Hermanos, esto es interesante porque es precisamente lo que al mundo le interesa. Es precisamente lo que la gente perdida anda buscando. Es por eso que hoy es tan popular, y no nos extraña que sea tan popular, el famoso evangelio de la prosperidad. ¿Ustedes han escuchado acerca del evangelio de la prosperidad? Donde prácticamente quienes predican este evangelio dicen algo como: si ustedes hacen lo que yo digo, si ustedes en este momento hacen lo que yo les digo y me envían a mí dinero, la riqueza y la prosperidad vendrán a su vida. Es decir, el Señor traerá a ustedes toda la riqueza y la prosperidad que ustedes anhelan. ¿Saben? Y a muchas personas les encanta este evangelio. ¿A quién no le va a gustar que le digan, si usted da 100 va a recibir 1000? A la gente le encanta escuchar esto. Y en la historia que vamos a considerar hoy, o por lo menos la primera parte de la historia que vamos a considerar hoy, vamos a ver precisamente a este hombre perdido, pero que él anhelaba cosas materiales. En el verso 6 dice, mas Pedro, y esta va a ser la clave de la meditación en esta mañana, en el verso 6, Hechos 3:6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Hasta este momento imagínense la frustración de este mendigo. Dice que se quedó, en el versículo 5, se quedó atento. Él les pidió plata. Dice que estaba esperando una limosna y se quedó atento mirando a Pedro y a Juan, esperando recibir algo de ellos. Yo me imagino la tristeza de este hombre cuando Pedro le dijo, lo siento, no tenemos ni oro, ni tampoco plata. Hasta ahí puede ser muy frustrante, puede ser muy desanimante las palabras de Pedro.
Pero no terminan ahí, el versículo continúa diciendo, pero lo que tengo te doy. En el nombre, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En esta ocasión, hermanos, amigos, Pedro tuvo la oportunidad de compartir con este hombre algo mucho más valioso que el oro y la plata. Este día, sin lugar a dudas, fue sino el día más maravilloso de este hombre. Porque día tras día estaba recibiendo cosas materiales, pero este día en particular recibió algo que él probablemente no estaba esperando. Sin lugar a dudas, en este día la vida de este hombre cambió como él quizás nunca se hubiese imaginado. Pedro le dijo, vaya, no tengo lo que andas buscando, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo que te puede interesar. Y te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vuelvo a la pregunta que hice en la parte de la introducción, hermanos. ¿Conocemos a alguien que está perdido? ¿Conocen ustedes a alguien que está perdido en su círculo familiar, en su círculo de trabajo, en su vecindario? Y si la respuesta es sí, me lleva esta pregunta, a hacerles otra. ¿Habrá algo que nosotros tengamos para ofrecerle a esa persona? ¿Habrá algo que yo, Cristian, yo sé que hay personas a mi alrededor que están perdidas, pero ellas probablemente están buscando cosas materiales, están buscando oro, están buscando plata, están buscando riquezas, un carro nuevo, una casa nueva, pero esas personas que están perdidas a mi alrededor, ¿será que yo tengo algo más valioso que ofrecerles que lo que ellos andan buscando? Pedro le dijo a este hombre, yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Será, hermanos, que nosotros podríamos decirle lo mismo a estas personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que más necesita nuestro prójimo? ¿En qué les puedo yo ayudar? Puede ser que yo mismo ando buscando cosas materiales, ande buscando un mejor carro y alguno de ustedes me lo pueda dar. No estoy esperando que lluevan aquí las llaves, ¿no? Pensé que por un momento iban a caer algunas llaves aquí, hermano, pero de verdad, hay mucha gente a nuestro alrededor necesitada, que andan buscando cosas y a veces uno se pregunta, ¿cómo le podría yo ayudar a esta persona? Sabemos la vida que está llevando, sabemos que están perdidas y sabemos que si continúan en ese camino, su destino será fatal, pero ¿tenemos algo para ofrecerles a estas personas? Según la Biblia, debemos ayudar a cualquiera persona que esté a nuestro alrededor, con cualquiera persona que nos topemos, en el supermercado. Me es impactante a veces ciertos videos que uno ve por el internet, donde una persona en el supermercado simplemente pasa adelante en la caja y le dice al cajero, yo voy a pagar las compras de esa persona que está delante mío, que está atrás. La persona sin esperarlo. Y son experimentos sociales que hacen, ¿no? Pero la persona se acerca a un desconocido y dice, yo voy a pagar la cuenta de él. Un desconocido. Y luego aquella persona queda llorando y comienza a relatar su historia, a decir, realmente no tenía. Si pagaba esto no podía pagar otra cosa. En fin, uno no sabe, el punto que quiero resaltar es esto, uno no sabe las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor, pero sin duda, aunque muchas tienen necesidades materiales, hay una necesidad supremamente más grande que todos los seres humanos necesitan. Y esa necesidad, mis amados hermanos, es la salvación. Y curiosamente nosotros sabemos cómo guiarlos hacia la salvación. Así que en esta mañana te voy a compartir la primera parte,
porque esto es tan extenso que no lo podría hacer en una meditación. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos nosotros, hermanos, que ofrecerle a las personas que están a nuestro alrededor? En primer lugar, tenemos buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Hermanos, tenemos buenas noticias, ¿sí o no? En un mundo de malas noticias. ¿No encendió usted la televisión ayer? ¿No encendió usted la televisión esta semana? Si usted nos escucha, a usted le gusta ver la televisión, las noticias o el periódico, a la gente le gustan las noticias polémicas. Es más, basta ver el periódico, la televisión, ¿y qué vemos todos los días? Al menos esta semana pasada, los últimos 15 días. Rusia, Ucrania. Guerras, muertes, necesidad, gente huyendo de sus países. Anoche miraba la noticia, un señor llorando, literalmente abrazando el cadáver de su hijo de 15 años, acribillado por el ejército ruso. COVID, ya el COVID estaba pasando de moda, pero tuvimos 2 años donde solamente se hablaba de eso. COVID, ¿qué me dice de la inflación? ¿A quién le gusta la inflación? Ya vamos por el 7.5% en este año. ¿Qué me dice de la gasolina? Yo creo que cada día va a 20 centavos, 30 centavos y sigue subiendo. O sea, uno prende la televisión, hermanos, prende la televisión y lo que encuentra son malas noticias, pero en un mundo de malas noticias, el cristiano tiene buenas noticias que compartir. ¿Me siguen? En un mundo desesperanzado, nosotros tenemos buenas noticias y lo bueno de estas buenas noticias es que no se desactualizan. Estas buenas noticias fueron buenas noticias en el primer siglo y también lo son ahora. Y esas buenas noticias que tenemos que compartir con el mundo es que tenemos un Salvador que está vivo. Fíjese, el Evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? En primer lugar, que Cristo vino y murió por mí. Dice 2 Corintios 8:9 que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros también tuviésemos abundancia de riquezas espirituales. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8 dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y lo hizo por usted y por mí. Cristo me ama y por eso vino y dio su vida por mí. Efesios 5:2. Jesús no solamente vino y vivió por mí, me entregó su mensaje, sino que su amor por mí lo llevó al punto de ser crucificado en la cruz. Valga la redundancia. Su amor fue lo que lo llevó a esa cruz. Hermanos, a veces hay que profundizar en el gran significado que esto tiene. Antes de que Jesús muriera en esa cruz, el cielo estaba totalmente cerrado para nosotros. Cristo vino y en la cruz nos abrió el cielo, nos dio la oportunidad. Es por eso que cuando Él muere en la cruz, el velo del templo se rasga por la mitad. Nosotros ahora tenemos entrada directa al lugar santísimo. Él vino y nos abrió el camino para que algún día nosotros podamos alcanzar el reino de los cielos. ¿No son estas las mejores noticias? ¿No creen ustedes, mis amados hermanos, que al mundo le gustaría escuchar esto? Cuando prenden la televisión y ven a esta gente llorando, a esta gente huyendo, y uno no puede creer este nivel de genocidio, donde personas inocentes están muriendo, puede que muchos estén preguntando, ¿y dónde está Dios que permite eso? ¿Por qué Dios permite que, hermanos, nosotros, los cristianos, somos los voceros de Dios, a los que Dios ha dejado en esta tierra, para que llevemos esperanza a esa gente que hoy se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? Porque definitivamente parece que está ocupado o en otro universo o en otro planeta, porque en el planeta Tierra parece que Dios no está interesado. Pero también tenemos la buena noticia de que Cristo
murió por nosotros y está vivo, porque eso es relevante también. No solamente murió y quedó sepultado ahí en un sepulcro y seguimos a un redentor muerto. No, nuestro Salvador está vivo. Las buenas noticias que tengo, hermanos, son de primera importancia. ¿Cuándo fue la última vez que usted se avergonzó de una buena noticia? ¿Usted se avergonzó de una buena noticia? Déjeme le doy un ejemplo. Algo como así. Y ustedes me van a decir si es o parece o no parece ridículo. Hermanos, vieras, acaba mi hija de dar a luz y acabo de tener una nieta. No me gustaría tener que decirlo así, pero estoy estrenando nieta. Hermanos, mis suegros vinieron de Costa Rica a visitarme unos días. Como si uno estuviera avergonzado. ¿Cómo da usted una buena noticia? ¿Cómo da usted una buena noticia? Con felicidad en el rostro, ¿no? Con alegría, con euforia. Hermanos, estoy estrenando una nieta. Finalmente, puedo decir, oficialmente soy abuelo. Hermano, tengo la bendición de tener a mis suegros aquí. Usted lo dice con alegría, ¿no? Usted no lo dice con vergüenza. Nosotros necesitamos compartir las buenas noticias del Evangelio. ¿Por qué cree usted que Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Usted y yo cargamos o portamos el mensaje más esperanzador del mundo. Y eso debe motivarnos a llevarlo con alegría. En 1 Corintios 15, 1 al 4, Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual ustedes deben de perseverar, porque si no perseveran en él, es como si hubieran creído en vano. Así que las buenas noticias que nosotros tenemos son de primera importancia. Es como si en este momento, que por cierto ya escuché, no sé si será cierto o no, pero escuché que habían encontrado la cura al SIDA. Lo leí hace unos días. Se encontró el primer paciente de SIDA recuperado completamente de su enfermedad. Dígame si eso no son buenas noticias. Hay cura para el SIDA. Hay cura para el cáncer. Apareció finalmente la última vacuna contra el COVID. Va a matar a todas las variantes. Todas. Yo me pondría esa vacuna. ¿No son buenas noticias? Claro que sí, son buenas noticias. Y hay que compartirlas. No compartir el Evangelio con alguien que sabemos está perdido es como saber que ese alguien tiene cáncer, usted sabe la cura y no se la da. Sería asesinato. Nosotros, hermanos, debemos estar listos para dar esta buena noticia en todo momento a las personas a nuestro alrededor. Como ya mencioné, no debemos ni tenemos por qué avergonzarnos de ser cristianos y decirle a alguien, tengo una buena noticia para ti. Amén. Tenemos cosas que compartir con los necesitados que están a nuestro alrededor. Mi prójimo necesita escuchar las buenas noticias que yo he escuchado. No porque esté mi suegro aquí. Creo que los locales me han escuchado varias veces decirlo, aunque él no ha estado aquí. Pero yo siempre estaré agradecido con él. No porque me dio a una de sus hijas. Eso es secundario. Iba en el paquete, pero para mí es secundario. Yo le estaré eternamente agradecido a él por haberme predicado el Evangelio. Y siento que estoy en deuda con él y con el Señor, porque así como él tomó el tiempo, la paciencia para predicarme el Evangelio, lo que yo he recibido de gracia también lo debo dar. Así que yo debo compartir ese mensaje con otras personas, para que como yo fui salvo,
otras personas también lo puedan hacer. Entonces, en primer lugar, tengo buenas noticias que compartir, pero la pregunta debe ser hecha: ¿qué más tengo yo para compartir con la gente que está a mi alrededor necesitada? En segundo lugar, tengo a la iglesia. Hermanos, nosotros no podemos darles la iglesia a estas personas. No podemos darle la iglesia, pero podemos contarles acerca de la iglesia. Podemos enseñarles acerca de la iglesia y podemos y debemos guiarlos para que ellos algún día lleguen a ser parte de la iglesia. Es lo que Juan el Bautista hizo. ¿Cómo comenzó su predicación Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 3:2. Es la misma predicación que Jesús hizo cuando inició su ministerio. También empezó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Es lo mismo que hicieron los 12 apóstoles que el Señor Jesús envió. En Mateo capítulo 10, versículo 7. Que por cierto es tan importante. Si usted quiere ir conmigo a este texto. Mateo capítulo 10, versículo 7. Hay una gran necesidad en un mundo tan confuso, religiosamente hablando. Es importante que nosotros vayamos y prediquemos acerca de la iglesia. Vea la misión de los 12. Ir antes, verso 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Así que vea de una manera progresiva cómo el Señor va anunciando el establecimiento de la iglesia. Juan el Bautista lo hizo, el mismo Jesús lo hizo. A los 12 apóstoles les dio la misma comisión. Lo mismo hicieron los 70 discípulos que el mismo Señor Jesús envió. Ahora en Lucas capítulo 10, verso 9. Véalo por favor conmigo, Lucas 10, verso 9. Y sanad a los enfermos que están o que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es lo que hicieron, hermanos, los primeros cristianos también. Textos como Hechos capítulo 12. Es decir, quiero llegar a este punto, hermanos, para todos los que me están escuchando. Nosotros no podemos predicar las buenas noticias sin predicar acerca de la iglesia. Nosotros no podemos predicar acerca de la salvación sin hablar de la iglesia. Porque en un sentido bíblico la salvación y la iglesia van de la mano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es su cabeza. Así que es tan importante darle a las personas que están a nuestro alrededor un mensaje de salvación. Claro está, es su primera necesidad. Y para eso van a necesitar el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero ahí no termina eso. Cuando nosotros prediquemos este evangelio de salvación que los va a liderar a la salvación, tenemos que decirle a la gente: mira, cuando tú obedeces este plan de Dios, va a haber una bendición grande en tu vida, y esa es que vas a ser parte de la iglesia del Señor. Porque dice Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Quién los añadía? El Señor los añadía a la iglesia. ¿A quienes? A todos los que habrían de ser salvos. No hay salvos, aunque suene arrogante, pero debo decirlo, no hay salvos fuera de la iglesia del Señor. Porque la iglesia es el grupo de los salvos que el Señor ha recogido. En Hebreos capítulo 12, verso 23, nosotros encontramos que la iglesia está, o sus nombres están inscritos en el reino de los cielos. Pero quiero llegar a este texto. Hermanos, mi prójimo necesita regocijarse
de encontrar la iglesia. Yo debo preguntarles en esta mañana a todos sinceramente, hermanos, ¿nos sentimos gozosos de ser parte de la iglesia del Señor? No hay gozo más grande, dice Jesús, que aquel que encuentra la iglesia. Vea Mateo capítulo 13, por favor. Vea qué texto más hermoso, esta parábola que el Señor Jesús contó en Mateo capítulo 13. Vamos a leer, empezando desde el versículo, vamos a ver, 44. Mateo 13, 44. Dice Jesús, además, el reino de los cielos. Hoy sabemos que el reino de los cielos es la iglesia, dice Jesús. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Fíjese cómo describe Jesús a la iglesia, como un tesoro. Y este hombre encontró el tesoro escondido en un campo, y este hombre lo que hizo fue que lo halló y lo escondió de nuevo, y dice el texto, gozoso y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjese cómo el Señor Jesús describe la iglesia. Es un tesoro. Es un tesoro que es digno de pagar lo que sea por ese tesoro. Dice que este hombre fue y vendió todo lo que tenía con tal de comprar aquel campo donde estaba el tesoro. Yo les pregunto a todos, hermanos, en esta mañana, ¿qué seríamos capaces nosotros de hacer por la iglesia? Piense por un momento, ¿qué sería usted capaz de hacer por la iglesia? ¿Sabe usted de qué fue capaz Cristo Jesús por la iglesia? Dio su vida por la iglesia, para entregársela a sí mismo una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Amamos la iglesia. Y si la amamos, ¿qué estamos dispuestos a hacer por la iglesia? Si Cristo la amó y dio su vida por la iglesia, ¿qué es lo que debería yo hacer por la iglesia? Mis amados hermanos, en un mundo donde hay tanto dolor, en un mundo donde hay malas noticias, yo tengo buenas noticias que compartir. Y parte de esas buenas noticias es decirle a la gente, mira, soy miembro de la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es esa iglesia? ¿Son pentecostales? ¿Son evangélicos? ¿Qué son? Y ahí usted va a encontrar una tremenda oportunidad para compartir con ellos. No, esta iglesia es diferente. Es la iglesia que Cristo compró por su sangre o con su sangre. Sí, pero ¿qué nombre lleva? Y usted va a comenzar a hablarle a esa persona de ese gran mensaje. Yo he encontrado hermanos que no se avergüenzan de predicar el evangelio, pero cuando llegan al punto de la iglesia, pareciera que se avergüenzan. Se avergüenzan de hablar de la iglesia. No podemos avergonzarnos de la iglesia porque la iglesia es de Cristo, nuestro Salvador. Así que al compartir mensajes o el mensaje de las buenas noticias, tenemos que incluir a la iglesia, no podemos dejarla fuera. Es tan valiosa la iglesia, de nuevo, no puedo encontrar otro ejemplo, pero es tan valiosa la iglesia que Cristo dio su vida por ella. Fue comprada, como dice Hechos, capítulo 20, verso 28, fue comprada con la sangre de Jesús. ¿Quién podría pagar eso? ¿Tenemos algo que darle al mundo? Sí. En tercer y último lugar, en la lección de hoy, tenemos buenas noticias que compartir. Tenemos que compartir de la iglesia y tenemos la salvación. Hermanos, nosotros no podemos darle la salvación a la gente, ¿cierto? Yo no puedo darle la salvación a la gente, pero sí puedo decirle a ellos cómo conseguirla. Algo que a mí siempre me ha maravillado es que nosotros somos, dicen los salmos, fuimos hechos un poco menor. Fuimos hechos menor, somos menores que los ángeles.
Ellos nos ganan en que son seres espirituales, en que tienen muchas capacidades que nosotros como humanos no tenemos. Nos aventajan. Pero saben, ni un solo ángel puede en esta tierra hoy en día predicar el evangelio. Ningún ángel puede venir a la tierra y compartir las buenas nuevas. Esa ha sido una tarea que el Señor se la dejó exclusivamente a todos y cada uno de los que han obedecido ese mismo evangelio, es decir, a nosotros como iglesia. Yo no puedo darle la salvación a mi esposa, ni a Kevin, ni a nadie que esté allá afuera, pero puedo decirles cómo. El mensaje, de nuevo, el mensaje que nosotros portamos es tan poderoso que es capaz de salvar a una persona porque no es un mensaje nuestro. Cito de nuevo Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios. El poder no está en mí, el poder es de Dios. Y como es de Dios, dice Pablo, puede salvar. ¿Pero a quiénes puede salvar? A todo aquel que cree. ¿Sabe? Hay mucha gente allá afuera que no cree. Y nos hemos encontrado con muchas personas que no creen. Pero ¿por qué viene la fe? ¿Cómo creerán? Dice el mismo Pablo en Romanos 10. ¿Cómo van a creer? Esos que todavía no creen allá afuera. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hoy más que nunca el mundo está necesitado de evangelistas. Y no me refiero a tiempo completo. Todos debemos ser evangelistas. Todos necesitamos compartir el evangelio con alguien. Si solo una persona va al cielo por causa de su predicación, usted hizo una gran diferencia en esta tierra. Es por eso que deberíamos estar ansiosos por mostrar el plan de salvación de Dios. En Hechos capítulo 8, así fue como reaccionó Felipe al predicarle a ese etíope. Ansioso fue y le predicó. Empezando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el evangelio de Cristo Jesús. Hasta que lo llevó a ese etíope, lo llevó a un punto donde él creyó y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ese hombre creyó, ¿por qué? Porque hubo un hombre dispuesto a predicarle el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que nosotros sepamos cómo llevar a las personas a la salvación y nos sigamos quedando callados? Mi prójimo necesita ser salvo de la manera que enseña la Biblia. No de la manera que enseña el mundo. Hoy vamos a encontrar en el mundo religioso muchos atajos. Usted puede ser salvo de esta forma, de esta forma, de esta forma, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo más importante. La salvación viene de saber de que lo que Jesús hizo, lo hizo por mí. Pero no solamente saber que Jesús lo hizo por mí, sino por qué. Jesús tuvo que ir a la cruz porque yo soy un pecador. Fue mi pecado lo que llevó al Maestro a esa cruz. Eso debe sentirme motivado a hacer un cambio en mi vida. La salvación viene de saber lo que Jesús espera de mí. A algunos no les gusta esta parte. A algunos les gusta saber lo que Jesús hizo por ellos. Oh, Jesús murió por mí en la cruz. Sí, porque yo soy un pecador. Oh, ok, perfecto. No sabía eso. Y ahí se quedan nomás. Pero es que después de eso, yo también necesito saber qué es lo que Jesús espera de mí. Ya Él hizo algo por mí, ahora Él espera que yo haga algo por Él. La salvación proviene de amar y obedecer al Señor. Hebreos 5, en el verso 9. Este es un texto que yo no puedo dejar pasar en esta mañana. Necesito leerlo. Porque la obediencia, hoy en día no escuchamos mucho acerca de la obediencia. Y sabemos que para ser salvos debemos ser obedientes. A muchos no les gusta la obediencia.
Algunos no quieren obedecer a sus papás. Algunos no quieren obedecer a sus jefes. No quieren obedecer a sus esposas. No quieren obedecer al Señor. A mí me impacta grandemente Hebreos 5:9. Y voy a leer desde el 8. Hablando acerca de Jesús, dice, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo, por lo que sufrió, aprendió a ser obediente al Padre Celestial. Lleguemos hasta ahí. Está bonito lo que Jesús hizo. ¿Qué dice el 9? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para toda la humanidad. ¿Es así como dice el texto? ¿Es Cristo Salvador de todo el mundo? Sí, Él vino a morir por todo el mundo, claro está. Es lo que siempre se nos ha dicho, pero Hebreo me dice a mí que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Me entienden? Es obvio que el Señor Jesús espera de nosotros obediencia. Él mismo tuvo que sujetarse al Padre, aprendió la obediencia y por eso fue perfeccionado para que pudiese ser el autor de mi salvación. Sí, y solo sí, yo le obedezco. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Juan 14:15. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dijo Saulo de Tarso en ese camino a Damasco. Entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo de Tarso no fue salvo en ese momento en que quedó ciego ahí, hablando con el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y se te dirá ahí lo que tienes que hacer. Saulo de Tarso tuvo dos opciones, o devolverse de donde venía y no hacer caso a la voz, o de verdad entrar a Damasco y esperar las indicaciones del Señor. Hoy sabemos, por Hechos 9, que Saulo entró, estuvo 3 días ayunando y el Señor envía a Ananías a predicarle a Saulo de Tarso. De nuevo, hoy nadie puede ser salvo sin que alguien le predique la palabra de Dios primero. Y no puede ser salvo si ese alguien no cree en esa predicación. Ananías le anunció el evangelio a Saulo de Tarso, él creyó y le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. El mismo proceso, el mismo plan es para nosotros hoy en día. En cuarto y último lugar, hermanos, hoy tenemos recursos. ¿Qué le puedo yo dar a la gente? Yo nunca fui a estudiar a una escuela bíblica. Yo ni siquiera terminé la escuela. Yo no soy preparado. Es más, empezamos como Moisés, a dar excusas del por qué no podemos ir a Egipto. Y empezamos como a defendernos, a dar excusas. No, yo no puedo, yo no sé hablar. A mí se me olvidan los versículos, memorizar yo un versículo, no, eso es dificilísimo para mí. Eso es para los que fueron a estudiar, eso es esto y lo otro. Pero tenemos recursos. Pablo utilizó los recursos que él tenía. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y animó a muchos a leerlas, Colosenses 4:16. Utilizó libros, tal vez presentando algunos. Utilizó a varios predicadores y los preparó, a sus amigos Tito, Timoteo, Epafrodito, un gran siervo también. Algún día estudiaremos de él. Lo que me lleva a mí a decir, hoy tenemos muchos recursos a nuestra disposición. Yo a veces medito en esto y yo digo, ¿qué tenían esos cristianos que no tenemos nosotros? Ciertamente ellos tenían muchas facilidades que nosotros hoy no tenemos. Ellos no tenían tanta división religiosa como tenemos hoy. Y en un mundo tan limitado, llevaron el evangelio a cientos, si no miles de regiones. Ahora, me lleva a preguntar, ¿qué tenemos nosotros? Me lleva a preguntarme a mí, ¿qué tenemos nosotros que no tenían ellos? Tenemos miles de recursos.
A esta misma hora de la mañana, ustedes que me están escuchando acá, lo están escuchando otras personas desde otros países, desde otras regiones. Yo no me imagino a Pablo haciendo un streaming por Facebook. No tenía eso. Él tenía que escribir una carta y enviarla con alguien por barco. ¿Cuánto tiempo duraba eso en llegar? Hoy tenemos esa facilidad del internet, que es prácticamente en tiempo real. ¿Qué puede hacer usted por ese alguien? Compártale el enlace de este en vivo. Este video ahora queda grabado. Usted puede compartir ese enlace. Tenemos sitios web. Nuestro hermano Kevin, yo tengo que darle honor a quien honor merece. Nuestro hermano Kevin ha hecho un excelente trabajo con nuestra página web. Algo que este servidor jamás podría hacer. Él está dándole un servicio al Señor en lo que Él sabe. Entonces podemos compartir la dirección de nuestro sitio de internet. Hay páginas de internet donde se dan estudios bíblicos. Tenemos nuestro canal de YouTube. Envíele ese enlace con nuestro canal de YouTube a otras personas. Si usted no sabe predicar, no puede predicar, déjeme esa parte a mí. Yo más o menos me defiendo con eso y yo me encargo de lo demás. Compártase en vivo, comparta ese canal de YouTube, nuestros devocionales diarios. ¿Sabe usted de alguien que pueda necesitar esos 5 minutos diarios que yo les comparto la palabra de Dios? Envíeselo a alguien. Tenemos recursos. Está el WhatsApp, está el Telegram, está YouTube, está Facebook, está Instagram, están las páginas de internet. Tenemos tratados bíblicos. Mire, allá atrás tenemos los tratados bíblicos. Usted puede tomar cuando quiera y se lo entrega a una persona. Tenemos Biblias extras ahí. Regálele una Biblia a alguien. Tenemos cientos de recursos para compartir con las personas. Si usted hoy dice, no, yo no sé qué hacer por la causa de Cristo, con mucha sinceridad se lo digo, usted está poniendo excusas. Porque tenemos muchos recursos, tenemos mucho material, tenemos mucho que compartir. En esta mañana, para finalizar, debo preguntar, ¿tiene usted ya la salvación? De esta salvación de la que hemos hablado. Si en esta mañana usted nos escucha o si usted está observando luego este video y usted dice, no creo que todavía soy salvo, le ofrecemos muy brevemente el plan de salvación de Dios. La palabra de Dios dice que usted necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 20, 30 y 31. Para eso se escribió la Biblia, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero no solamente es necesario creer. Muchos te van a decir hoy en día, tenga solo fe, pero la fe por sí sola no salva. El Señor demanda de nosotros arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor, como dice 2 de Pedro 3:9. Después de eso, la palabra del Señor nos invita a hacer una confesión verbal y pública delante de los hombres, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Después de esto, la palabra de Dios nos dice que debemos ser bautizados en las aguas para el perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo, ser añadido a la iglesia y que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Después de que usted salga de las aguas del bautismo, solamente le espera vivir una vida fiel al Señor en obediencia. Lo que tengo te doy, dijo Pedro a este hombre. Ojalá que todos nos sintamos motivados en esta semana y siempre a decirle estas mismas palabras a alguien que nos encontremos por la calle. No tengo plata que ofrecerle, no tengo dinero que prestarle, pero tengo algo mucho más valioso para usted. ¿Quiere escucharlo? Que el Señor nos ayude, hermanos, a cumplir ese propósito. Es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.